Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de nuestro eh, taller, conferencia o conferencia taller, Horizontes de Vida ante el COVID-19. Por acá está lloviendo un poco, espero que no se vaya a cortar la señal. Igual que todas las sesiones anteriores, les prometo que vuelve a ser un tema interesante y que dentro de la preparación que tengo y el cuidado de cada uno de estos temas, si no me apasiona lo que estoy haciendo, simplemente no lo podría hacer. Entonces, nada más permítanme hacer una pausita por acá porque nos está saludando Ana Lilia Barajas, dice buenas tardes, Miriam. También buenas tardes a todos. Y Rubí Celeste Armenta dice buenas tardes a todos. Buenas tardes para todos. Y regreso a este comentario. Hemos estado explorando diferentes ángulos de esta realidad que hemos estado viviendo todos. Estamos en la misma tormenta, pero con diferentes barcos. Y los barcos que tenemos, la idea cuando se planeó este taller es que pudiéramos tener de una u otra forma herramientas para enfrentar esta realidad. Si vamos acompañados, si vamos con una guía, y no es que sea la luz al final del camino, nada más les puedo compartir parte de lo que conozco, parte de lo que sé, y creo que cada uno de nosotros, cuando nos hemos visto en este taller, creo que ha sido una constante. A veces alguien pregunta alguna cosa y si alguno de los integrantes de este taller la conoce, igual ha expresado su punto de vista en ese sentido. Entonces, bienvenidos una vez más a nuestro taller. Esta será nuestra octava sesión, si mal no recuerdo. Y todavía nos quedan un par de sesiones más. Vamos a completar 10 sesiones. Y voy a empezar a compartir la pantalla con este nuevo tema, con esta nueva información interesante. Y vamos entonces a platicar. El tema se llama psiconutrición. Y vamos a platicar también del estrés y vamos a platicar de las emociones y del lenguaje. La imagen que quise colocar en esta vez para nuestra presentación es que se me hizo muy bonita porque el cerebro evidentemente va a funcionar a través de lo que nosotros estamos comiendo. Imaginen que en la mañana alguien se comió una torta de tamal. Bueno, pues eso es lo que está procesando ahorita el cerebro. Eso le va a servir de energía y por eso está el cable conectado al plato. Pero además, igual, si nosotros tenemos una buena alimentación, lo más probable es que vamos a tener un buen aprendizaje, como lo tenemos acá. Eh, pero además, si tenemos una cierta carga, una cierta dosis de estrés, también nuestro cuerpo va a responder en relación a la comida. Entonces, el gran invitado de hoy o la gran invitada de hoy es la comida. Y la comida mexicana, la verdad es que es una delicia. Cada vez que tengo la oportunidad de ir a algún estado de la República, pregunto qué es lo que más se consume o el platillo típico y por supuesto que termino probando, no todos, pero muchos de ellos sí. Eh, la primera vez que estuve en Oaxaca, me dijeron que los eh, chapulines sabían muy sabrosos. La verdad es que me dio un poco de emoción y la emoción se llama, un poco de repulsión, se llama asco, este, porque me estaba comiendo unos insectos, pero la verdad es que después ya, de probarlos la primera vez y sin prejuicio, están sabrosos. Y también hay otra imagen que puse un poco más abajo. La comida es bien importante, nos sirve para sobrevivir, pero a veces también si no estamos estresados, pero estamos un poco aburridos, la cuestión es que también le entramos a la comida.
Entonces, no está el maestro Marco Leiva acompañándonos el día de hoy. Le deseo pronta recuperación. Anda malillo por ahí, pero creo que ya todo está bajo control. Y la cuestión entonces es que tenemos un dibujo un poco macabro en este momento, pero es para ejemplificar que hemos estado en estos tiempos enfrentándonos a cosas muy complejas. Por un lado, lo que ha sido evidente es que nos estamos enfrentando al COVID-19 y al menos al principio cuando empezamos con todo esto, que nos dijeron no salgan durante una semana. Creo que la mayoría de nosotros agarramos esos días como si fuera una especie de fin de semana largotote. Y entonces, ¿qué hace uno en un fin de semana largote? Pues se pone a ver películas, se acuesta muy tarde, se levanta también tarde, es como un fin de semana largo. Y cuando pasó la primera semana y después nos tuvimos que quedar más, y después más, y después más, y después más, y hemos platicado de todo lo que se empezó a hacer en ese sentido, ya son expertos en el síndrome de la cabaña, ya también saben que igual había un miedo omnipresente por todos lados y no sabíamos si incluso hasta respirar dentro de la casa estaba bien o había que traer cubrebocas ahí. Fue una etapa complicada y sigue siendo todavía. Afortunadamente vamos enfrentándolo con diferentes estrategias y al menos en esta parte, la que nos corresponde, es con mucha estrategia y con mucha información para que esto pueda ser posible. Entonces, en el caso de el COVID, mientras más había durado, pues nosotros suponíamos que solamente estábamos enfrentando eso. Pero también cuando empecé a platicar y explicar cuáles eran aquellos acontecimientos psicológicos que estábamos enfrentando, pues apareció otro villano que ya estaba ahí y que a lo mejor no lo habíamos hecho tan consciente, pero ya estaba. Y estamos viviendo también una pandemia de soledad. Ya he platicado cómo en España, en Japón y también en Inglaterra existe un ministerio de la soledad. Y esos ministerios de la soledad es el equivalente a nuestras secretarías aquí, la de Economía o cualquier otra de las secretarías que hay, al menos en estos países, saben que es una epidemia muy complicada y por eso se han creado esto. También ha sucedido que en el caso de nuestro invitado, nuestra invitada del día de hoy, que es la comida, eh, hemos pasado de una relación que teníamos antes, a lo mejor, pues digamos que de este fin de semana inicial que decía sobre la pandemia, de tener un poco de comida a la mano y, perdón, a ver, ya me estoy adelantando, de tener un poco de comida a la mano y de pronto con estas formas en cómo nos relacionamos con las personas y cómo nos relacionamos con la vida y cómo nos relacionamos con la comida, yo les pediría que en cuanto regresemos a esta normalidad, vamos a observar cosas que van a ser complicadas. Muchas personas a lo mejor subieron de peso y van a enfrentar esta condición. Si alguien se mantuvo haciendo ejercicio, si alguien se mantiene, digamos que con buena forma, pues seguramente que les van a observar si ustedes tienen esta forma y les van a ver incluso hasta con enojo las personas que subieron de peso. Eh, y hay que pensar otra vez que cada uno de nosotros hemos estado enfrentando esta batalla desde diferentes formatos, pero les digo que hay que ver con respeto a esas personas si aumentaron de peso, porque nadie sabe cuál es la batalla que está librando esa persona. No sabemos si esa persona tiene miedo todavía a estas alturas de que se pueda contaminar, de que puedan fallecer algunos seres queridos, que igual se sienta solo o sola y no tenga otra alternativa más que recurrir
algunos psicólogos que son muy malos, que ahorita los voy a presentar, para poder atenuar no solamente nuestra soledad, sino todas las cosas que vienen hacia adelante. Eh, Quiero hacer hincapié en que vamos a estar hablando de la comida. Es un tema delicioso, pero al mismo tiempo muy delicado, porque se requiere de tener un balance muy preciso. Y reitero que cuando estábamos en estos primeros días de la pandemia, creo que uno de los viajes para tranquilizar más nuestra mente era el viaje a la cocina o el viaje a la despensa o al refrigerador, porque en esta emoción de miedo, bueno, si teníamos que estar esperando, al menos íbamos a estar acompañados de una de otra forma con la comida. Y bueno, la cuestión es que también, como la comida genera satisfactores, es importante entender cuando esto se analiza desde fuera, que al momento en que una persona puede experimentar una emoción, y en broma o en serio, cuando se empiezan a hacer los memes, que somos rete buenos los mexicanos para hacer los memes, relacionamos prácticamente todo con la comida. Alguien tiene una emoción que es de susto y le dicen, oye, pues necesitas comerte un pan, un bolillo para que no te vaya a dar diabetes. Eh, y dentro de esa relación, en broma y en serio, que hacemos con la comida, pues de pronto también cuando nos pasamos en la ingesta de la comida, pues la cuestión es que nos llegamos a sentir culpables. Hace muchos años, cuando empezaba a entrar en este terreno de la psicoterapia, entré a través de un trabajo de investigación en donde me tocó crear toda la metodología para tres modelos diferentes, para tres modelos terapéuticos diferentes, en donde íbamos a trabajar con pacientes de manera muy puntuales. Estos pacientes eran comedores compulsivos. Y entonces la experiencia que pasé fue fantástica porque los familiares de estos pacientes, algunos de ellos les ponían materialmente candados y cadenas a la alacena o incluso al refrigerador para que esas personas que tenían este formato de ser comedores compulsivos no tuvieran acceso a los alimentos. Entonces, de estas cosas que son un poco complicadas y dramáticas, alguno de los pacientes nos refirió que dado que en la casa le tenían cerrado con candado el refrigerador y también la alacena, que terminó comiendo también la comida del gato, ¿no? Y del perro. Entonces, la cuestión es que hay que entender, y voy a seguir hablando de esta unidualidad que implica la mente y el cuerpo. Tenemos estas figuritas en donde hay, en la forma intuitiva vamos a poder sacar algunas conclusiones, algunas otras a lo mejor no son tan fáciles, pero ¿qué puede haber en la persona que tiene un consumo alto de azúcares? Aquí aparecen harinas también, o carbohidratos o polvos blancos. Entonces tenemos el chocolate también está acompañado con las emociones. Dicen las personas que cuando alguien se siente triste puede comer chocolate o come chocolate, y el chocolate que nos va a dar un poco de dopamina en ese sentido, no exactamente por el azúcar, sino por el contenido del cacao, es el chocolate negro amargo. Entonces, eso nos da un poco, un subidón, un poco de dopamina. Si está combinado con mucho azúcar, la verdad es que la persona se va a sentir un poco bien, pero todo lo que representa el azúcar, desafortunadamente para nuestro organismo, se presenta como algo que puede ser completamente adictivo. Y en todo caso, cuando recurrimos de manera muy práctica o nos sentimos un poco estresados o nos sentimos emocionados de forma negativa,
pues en general recurrimos a estos polvos blancos y estos azúcares, incluyendo, por ejemplo, algunas otras drogas para hacer sentir un poco mejor al cerebro. Pero, ¿por qué le ponían este candado a estos refrigerados o las alacenas? La razón es muy simple. El comportamiento de una persona que tiene esta condición de ser comedor compulsivo es exactamente igual al de un adicto con alguna droga de manera particular. Y cuando pasan por algo que se llama síndrome de abstinencia o de abstención, pues la persona está materialmente desesperada, y por eso es que tenía sentido esta persona que se comió la comida del gato y del perro. Veamos en el otro cerebro tenemos más antioxidantes, que son todas las frutillas, tanto azules como rojas, que generalmente cuando las comemos son ricas, nos proporcionan un poco de azúcar, pero diferente a los artículos procesados. Cuando comemos brócoli, cuando comemos acelgas, o cuando comemos igual verdolagas, tienen diferentes nutrientes. Voy a hablar más adelante de algunos de ellos. Y también cuando nos venden en estos centros comerciales, por ejemplo, aquí tenemos cítricos y tenemos una naranja, también tenemos acá una manzana y acá una zanahoria. Cuando nosotros nos acercamos al súper y compramos algunos de estos zumos o jugos ya preparados, bueno, tienen una cantidad desproporcionada también de azúcar. Ok, entonces acá la reflexión es que la forma en cómo nos sentimos, ya sea estresados o no, con un estado de ánimo de manera muy particular, pues igual eso influye en el tipo de comida que nosotros compartimos. Voy a dejar de compartir un poco la pantalla porque quiero hacer otra reflexión con respecto a estos comedores compulsivos y a las personas con las cuales estuvimos trabajando. Resulta que éramos un grupo interdisciplinario, como desde hace algunos años se acostumbra a hacer cuando se hace trabajo de investigación, y en ese grupo prácticamente todos éramos psicólogos, pero teníamos una formación distinta dentro de la psicología, y era un equipo perfecto para trabajar con todos los pacientes. Y aparte teníamos también el apoyo de un abogado, porque en ese sentido así estaba diseñado el trabajo, de tal suerte que estaba la terapeuta con los pacientes, y nosotros detrás de las cámaras, viendo todo en un monitor y haciendo preguntas también a la paciente, y haciendo preguntas a la terapeuta que estaba llevando el caso. Pero voy a referirme todavía a antes, a cuando llegó una de las pacientes de manera muy particular. Nos presentaron a una paciente, nos dijeron que iba a formar parte de este trabajo de investigación, y de manera muy curiosa, la persona, nosotros no sabíamos eso, pero venía de pasar esta abstinencia en donde le habían cerrado el refrigerador, le habían cerrado la cena. eh, y la cuestión es que cuando nos presentan con esta persona, nos dio una bienvenida de manera muy particular. Entonces se nos quedó viendo a todos y nos dijo muchos insultos, nos dijo que éramos unos tontos, pero con groserías, nos mentó la madre también. Y yo me quedé completamente impactado porque, pues, en un trabajo de investigación en general no hay ese tipo de estrategias, al menos de las personas, los sujetos que participan en la investigación hacia los investigadores. Todo se hace con mucha ética y con mucho respeto, pero eso fue lo que encontramos en esa primera sesión. La verdad es que el primer impulso, así como el caballero que se metió en nuestra sesión y que empezó a sabotearla, el primer impulso que queda es regresar la ofensa, o igual las emociones son contagiosas y yo quiero contagiarlos de emociones también positivas.
Y entonces el primer impulso que tuve era, estamos hablando de muchos años para atrás, por lo tanto, no es que hoy me sienta viejo, pero era una persona mucho más joven, casi acaba de salir de la universidad y el primer impulso que me dio era regresarle la mentada. Eh, las compañeras con las que estuve trabajando ya eran personas más grandes que yo, entonces por lo tanto igual me dijeron, Juan Antonio, tranquilo, ahorita lo vamos a resolver. Al final me di cuenta que la persona por este síndrome de abstinencia iba completamente fuera de control y que lo que quería era comida y pensaba que ahí en el consultorio le íbamos a dar de comer. Sí había algunas cosas ahí, pero las que puede haber de manera más esencial, unas galletitas, un café y demás. Al final entendí, y hoy por supuesto que entiendo muchísimo más de este tipo de conductas, porque ¿qué nos pasa, por ejemplo, si vamos a trasladarnos a algún lugar y resulta que no hemos comido? Y además, todavía falta mucho para llegar a ese lugar y además no encontramos una tienda abierta, no encontramos nada en donde comprar. Pues si nos estamos trasladando a un sitio X, el cerebro empieza a mandar mensajes de que, oye, yo ya tengo hambre, ¿qué vamos a comer? Y si no hay comida, empieza a cambiar el estado de ánimo de la persona. Y fue así que llegó esa persona con ese síndrome de abstinencia. Y bueno, como estábamos haciendo primero la presentación y algunas cosas de decirle cómo era la dinámica del trabajo, pues se desesperó y nos mentó la madre a todos, ¿no? Eh, Al final terminó realmente todo el trabajo de manera muy agradable. La persona que participó con nosotros no tenía muchos recursos económicos y ella dijo que había encontrado un libro muy interesante sobre comedores compulsivos. Sacó una sola fotocopia de todo el libro y nos dijo, discúlpenme que no les puedo dar esta fotocopia a todos. Saqué solamente una fotocopia que fue lo que me alcanzó y nos repartió un pedazo de cada uno de los capítulos esa persona. Al final, la verdad es que se convirtió en un trabajo como el día de hoy muy interesante porque pudimos entender mucho de lo que estaba sucediendo o lo que sucede con la comida. A mí me gusta mucho la comida y coincidía con alguna de las psicólogas. Ella había diseñado dentro de su trabajo todo esto. Insisto, yo hice la parte metodológica de 3 trabajos de investigación que corrieron de manera simultánea. Era algo, un reto complicado, pero finalmente se pudo hacer. Y este reto también, que aunque no es un trabajo de investigación como ese, es junta entonces 3 condiciones complicadas. Estas condiciones que se juntan es esta epidemia de soledad que hemos estado viviendo y que no estaba visible y que viene el COVID, se hace visible y después esta parte también con la comida. Regreso a la pantalla para seguir compartiendo. Entonces, bueno, antes de compartir, les preguntaría, ¿qué comida les gusta a ustedes? ¿Qué es lo que más les gusta de la comida? A qué le entran más? Porque vamos a hablar de comida mexicana y además es una delicia todo eso. ¿Qué comida les gusta? Los taquitos al pastor, Juan Antonio. Los tacos al pastor, órale. Ahorita voy a salir, Adrián, y voy a recetarme una dosis. Maestra Aurora, que levantó la mano. ¿Qué comida le gusta a usted, maestra Aurora? Híjole, el mole. Ah, bueno, usted está en Puebla, ¿no? Sí, estamos en Puebla, el mole No, poblano. pues Sí, qué envidia. Puede comer mole muy frecuentemente. sí, pero es demasiada grasa. Ya Eso lo sí es creo. verdad. Ahorita vamos a hablar de eso también. Bueno, acá me está diciendo Lucero Juárez que le gusta el mole verde y el mole rojo. Y Ana Lilia Barajas los chilaquiles. Bueno, hoy hay tortas de chilaquiles que también se venden en la calle. Ana Lilia Arbizu dice enchiladas con costilla, pues son una delicia también. Y Eduardo Olvera dice todo lo que lleve tortilla. Bueno,
vi el otro día afuera de una escuela que estaban vendiendo tortas de gorditas. ¿Han visto ustedes las gorditas esas de chicharrón? Bueno, ahora en esta parte más, no sé si evolutiva o involutiva, estaban vendiendo tortas de gorditas. La verdad es que no la probé, pero seguramente que debe de saber buena porque los chavos que estaban ahí estaban entrándole con singular alegría. Rubí Celeste dice barbacoa con su consomé, por supuesto que está riquísima. Esperanza Spitia dice que los postres, bueno, los postres también son una delicia. Tere Caballero, enchiladas con costilla y sopes. Híjole, ya me están dando ganas de abandonar esta conferencia y mejor irme a cenar. Pero bueno, ahora voy a regresar a nuestra pantalla para seguir compartiendo. Todo lo que estamos platicando el día de hoy tiene que ver igual sí con comida y con ciertas condiciones que tiene esa comida. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a estos psicólogos terribles, si nos sentimos presionados, si nos sentimos estresados, si nos sentimos solos, son los psicólogos emergentes que tratan de remediar esto o vamos al refrigerador o a la despensa o le entramos maravillosamente al pan o igual le entramos al cigarro, al alcohol y algunas otras drogas para poder tranquilizarnos. Ludwig Feuerbach, que fue un filósofo y antropólogo del siglo XVIII, ya había escrito que los humanos somos lo que comemos. Imagínense ya para el siglo XVIII esta gran apreciación de Feuerbach, en donde tenía una agudeza para ir analizando bajo su contexto de filósofo y de antropólogo esta manera de cómo somos, ¿no? Entonces, la cuestión es que si decidimos comer, por ejemplo, algo dulce o algo grasoso, lo que estamos platicando ahora pues tiene que ver con esos componentes, ¿no? A veces es o muy dulce o muy grasoso, en el caso de los postres es muy dulce y hay algunos que de verdad que son una maravilla, ¿no? Y que son adictivos materialmente porque empezamos a comer un poco de algún postre que nos gusta y decimos, bueno, otro pedacito y terminamos comiéndonos quién sabe cuántas cosas. A veces tenemos excesos y esos excesos es más fácil regreso a esta situación hipotética de cuando nos sentimos estresados y al mismo tiempo ya andamos con hambre y no encontramos algún lugar. Bueno, la cuestión es que hay una tendencia en ese momento a perder el autocontrol. Y cuando perdemos el autocontrol, pues evidentemente, en lugar de comernos solamente 5 taquitos, porque así decimos, no, nomás me da 5 para empezar, ¿no? Y después terminamos comiéndonos quién sabe cuántos. Lo mismo sucede con la comida grasosa, en el caso de las hamburguesas, pero no llegamos a algún lugar y decimos, oiga, deme 3 brócolis, ¿no? Y que estén cocidos, porque está mejor. Y deme una jícama y además pepino rallado o zanahoria rallada. Es muy difícil porque además el cuerpo ya nos está demandando y nos está demandando calorías en ese instante. Entonces, para poder tener un acceso más rápido a las calorías, pues esta es una de las rutas más cortas, ¿no? Aquí otra cuestión más es que somos lo que comemos, somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, somos cómo nos emocionamos y también somos lo que a veces dejamos de hacer, que decimos que vamos a hacer y que no hacemos. Uno de los trucos en este sentido lo tenemos aquí en el cerebro. Esta imagen maravillosa que hace algunos años fue capaz de hacer la National Geographic y son muchas de las rutas neuronales que nosotros activamos en nuestro cerebro cada vez que nos decidimos por algo. Incluso vamos a pensar que todos somos pintores, no de esos de brocha gorda, sino pintores artísticos, que los otros también son unos artistas,
Pero si nos pidieran representar un amanecer, seguramente que todo lo haríamos de manera distinta, algunos copiando de manera hiperrealista, otros igual poniendo cielos de colores completamente distintos, porque también somos creativos. Y eso quiere decir que entonces cada uno de nosotros somos diferentes con respecto a los demás, es decir, somos singulares y cada uno de nosotros, bajo esta perspectiva de la National Geographic, es que tenemos un conectoma diferente. El conectoma, ya lo habíamos platicado, es Sebastián Seung, que es uno de los, pues digamos que neurocientíficos de renombre en esta época a nivel internacional, y que tiene ese proyecto, el del conectoma. Dice que cada uno de nosotros somos nuestro propio conectoma, y esto quiere decir en palabras muy sencillas que cada uno de nosotros tenemos una forma un poco similar, pero un poco diferente de cómo se conectan nuestras neuronas para que tengamos este cielo rojo o este cielo azul o un cielo verde si somos artistas. Y todos los cerebros son distintos. La siguiente imagen es otro cerebro. Es una representación gráfica de un libro que se llama La ciencia del sexo de Pérez Tupiña. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que se representa ahí, pues sí, son los hemisferios cerebrales, la cisura de Silvio, la cisura de Rolando, cada una de las áreas, si sabemos un poco la frontal, la occipital, la temporal, que está a un ladito de los ojos, de los oídos. Pero si ustedes se fijan en las circunvoluciones que representó aquí de manera maravillosa el editor, seguramente de Pérez Tupiña, en realidad son figuritas, y esas figuritas son diferentes manifestaciones de sexo, y por eso se llama La ciencia del sexo, ese libro maravilloso. Entonces hay de la diversidad sexual, de tríos, de dúos, de lo que sea, y la cuestión es que dentro de esta interpretación maravillosa del cerebro para este libro de Pérez Tupiña, creo que quedó muy bien hecha. Voy a salir un poquito de compartir, porque de pronto cuando estoy a lo mejor trabajando de manera normal, eh, vienen preguntas en la docencia, cuando estoy dando clase, en el consultorio, en las conferencias, y entonces una señora me decía que le platicaba a su mamá que se empezó a ilusionar con alguien que conoció en las redes sociales, en estas plataformas como Tinder. No conocía mucho esta señora de la plataforma, pero pues sí se inscribió y bueno, pues le empezaron a llegar llamadas, invitaciones y demás. Y entonces uno de los caballeros, creo que en esa época la señora tenía alrededor de unos 65 años, algo así. Eh, y la cuestión es que decía que tenía una comunicación muy abierta con su mamá, y dice que le comentó: oye mamá, fíjate que este señor que conocí en Tinder me invitó a hacer un trío. Y la mamá, que si ella tenía 65 años, bueno, pues la mamá debió de haber dado al menos 20 años más, 85 posiblemente. Y le dijo, oye hija, pues yo creo que sí deberías de aceptar hacer ese trío. Y yo estaba observando solamente todo lo que platicaba ella, y le dije, bueno, ¿y por qué te dijo tu mamá que hicieras el trío? O sea, no porque le tuviera que dar permiso, si ella quería lo iba a hacer, esto no. Y la respuesta de la mamá fue que, mira, es que yo he visto en la televisión que luego salen dos señores tocando la guitarra, y una señora cantando, y se ven bien los tríos así, y salen bonitas las cosas. Entonces, en la función polisémica que tenemos del lenguaje, a veces entendemos una cosa y después entendemos otra completamente diferente, ¿no? Entonces yo me quedé sorprendido porque pensé que realmente la mamá le estaba orientando porque se animara y tuviera su trío sexual, sino era un trío, lo que ella decía, musical, ¿no? Bueno, ya ahí cada quien hace sus tríos como quiera.
Regreso a esta imagen del libro de Pérez Tupiña. Para quien le interese ese libro, se llama La ciencia del sexo. Y es un libro súper, súper interesante. Entonces, estamos acá con Pérez Tupiña y pasamos a lo siguiente. Como somos lo que comemos, de alguna manera se va a reflejar en nuestro cuerpo y en nuestra mente las cosas, todas y cada una de las cosas que nos estamos nosotros comiendo. De pronto vamos a los tacos al pastor y si le ponen un poco de quesito también está bien, pero ya queda un poco más grasoso. Y si le ponemos su salsita también queda un poco más picoso, pero también para que amarre. A veces nos agarra la culpa y para no sentirnos culpables pedimos un refresco light. No voy a decir marcas, nomás pedimos un refresco light para que no nos agarre tanto la culpa. Y le seguimos entrando con singular alegría, pero a veces también la comida es para sentirnos un poco más contentos. Me siento triste, como algo me da un subidón de dopamina, que es la hormona del placer, y ya me puedo sentir un poco mejor. Vamos a dar aquí un ejemplo. Ahorita ya les pregunté qué era lo que comían. También me gusta mucho el pozole, a mí de manera particular. Eh, y la cuestión es que tenemos una gastronomía impresionante. Les voy a dar hay un hombre, voy a salir un poquito de aquí. Hay un hombre, es un youtuber que se llama El Peluche Torres, ¿no? Y resulta que el Peluche Torres tiene un canal en donde va y visita diferentes lugares y su concepto se llama La Garnacha que apapacha. ¿Por qué saco esta referencia de Peluche Torres? Les voy a dar un par de referencias. Ya decide cada quien si va a comer o no. Pero la comida, de hecho, apapacha como tal. O sea, si nosotros nos regresamos a la relación que tiene la mamá y el hijo, a través de la comida que la mamá proporciona al hijo, si viene de su propio cuerpo, no solamente está amamantando, sino también está apapachando. Entonces me hace muy emblemática la frase del Peluche Torres, de cuando habla de la garnacha que apapacha. ¿Por qué? Porque también cuando las personas se sienten mal, cuando se sienten tristes, generalmente toman bebidas calientes. Y toman bebidas calientes porque les da un poco de confort. Alguien se siente mal y de manera intuitiva decimos, prepárale un té. ¿No quieres tomarte un cafecito? Queremos igual estrechar lazos sociales y decimos, oye, ¿cuándo nos tomamos un café? O incluso entre familiares decimos, oye, pues vamos a tomarnos un cafecito, ¿no? O un chocolatito, pero también con un pancito, porque si no, no sabe mucho el asunto. Y regresando a este famoso Peluche Torres, pues la cuestión es que sí he comprobado que algunas cosas que anuncia él en la garnacha que apapacha son espectaculares. Ahí sobre Insurgentes, más o menos a la altura de donde está el Metrobús de Sonora, hay un sitio que venden gorditas y las gorditas son más o menos como del tamaño de un plato grande de los que tenemos en la casa, de esos al que le ponemos la ensalada, y son gorditas de medio kilo. Y están llenas de carnitas, la verdad es que están súper sabrosos para los expertos, aguantan a lo mejor una y media, para los no tan expertos podemos aguantar así ya, haciendo un esfuerzo sobrehumano pero quien no es mucho de entrarle así como el peluche, pues se come nada más la mitad, que es 250 gramos. Entonces, la garnacha que apapacha, entonces en ese juego de palabras, por supuesto que sí sentimos un cierto placer y sentimos un cierto confort cuando nuestro estado de ánimo está bajo, ¿no? Pero también cuando queremos compartir con alguien, y ahorita lo vamos a ver, como humanidad no somos tan diferentes a la gente que vive en Noruega o a la gente que vive en otros espacios de este
mundo que estamos habitando. Nada más aquí para antojarles más, Leti Caballero nos dice que le gusta la cochinita pibil y que le sale deliciosa, que nos invita. Bueno, pues ahorita me voy para allá de una vez, Leti. Nomás me dices que llevo también porque no me gusta llegar con las manos vacías. La comida es un placebo, por supuesto que es un placebo y es un placer, también es un placebo y es un placer. Dice Ana Lilia Barajas, ahorita, hasta ahora lo vi y tengo el libro. Qué bueno que apenas se acaba de dar cuenta Ana Lilia que tiene el libro para que no lo deje ahí a la mano de si hay criaturas pequeñas para que no les vaya a salir una perrilla ahí en el ojo. Sí, no, que no les va a salir una perrilla. Regreso nuevamente a nuestra comida, que es maravillosa. Ok. Bueno, pues vamos a encontrar aquí cosas que son sorprendentes, porque lo que les voy a platicar en este momento es un estudio que se hizo en Noruega con 1,500 personas, con irlandeses. Se les hizo una encuesta y después se les volvió a hacer la misma encuesta para saber igual cuál era la relación que ellos tenían con la comida. Por un lado, la comida como tal, tanto el agua que tomamos como la comida es un acto de supervivencia. Si no comiéramos o no tomáramos agua, estaríamos muertos. Pero fíjense las razones que la verdad que no son tan diferentes a las que podemos nosotros tener, aquí, ya me pasé, a las que nosotros podemos tener aquí, en México, por ejemplo. La respuesta número uno, dijeron que era una cuestión de oportunidad, es decir, acá arriba tenemos cuando estamos en el súper y cuando vamos al súper, justo a la altura de nuestros ojos es cuando se ponen en estos anaqueles, son peleados los anaqueles y se da dinero extra para que ocupen los lugares que tienen una posición más a la altura de los ojos, porque los que están muy arriba del anaquel, si somos de estatura baja, no los alcanzamos, o si están muy abajo y ya tenemos ciertos achaques, tampoco nos estamos agachando para agarrar los productos. Entonces, cuando los tenemos más para estirar la mano y tenerlos, eso es cuando se nos antoja también más la comida. Después, generalmente estas son las respuestas de los noruegos, dijeron que a causa de una ocasión especial, si hace una fiesta, una cena, lo que sea, es cuando nos reunimos más para comer. Fíjense, tercer punto, dice cuando tenemos sentimientos negativos, cuando tengo una cierta ansiedad o cuando estoy aburrido. ¿Qué pasa en los dos casos de tener ansiedad o tener un poco de aburrimiento? Digamos que la dopamina baja, el cortisol aumenta, el cortisol es la hormona del estrés, y entonces necesitamos darle un poco de subidón a nuestro cerebro, y para darle ese subidón, pues generalmente vamos hacia la comida que es dulce o hacia la comida que tiene grasa. A veces, bueno, esta respuesta que es recompensarse a sí mismo, si nos fue bien en el trabajo, decimos, oye, pues vamos a festejar, ¿no? Que ya salió bien el proyecto. Y entonces nos recompensamos. O igual ya llega la tarde y decimos, híjole, si estuvo pesado el día de hoy, pues me voy a dar permiso de comerme tal cosa. Y entonces nos premiamos también en ese sentido. Y a veces cuando hacemos algún deporte y desgastamos un poco de energía, acuérdense que este es un estudio con señores de Noruega, que tienen un comportamiento prácticamente igual al de nosotros, y después entonces de hacer algún ejercicio, entonces le entran a alguna otra cosa. Tengo un amigo que le voy a decir el Cuquín, y el Cuquín se iba porque no va a decir su nombre, el Cuquín se iba a nadar y ya salía bien cansado después de estar nadando, y bueno, sí remataba con unos tacos al pastor para poder otra vez cargar batería. Entonces, hay una paradoja, hay un desequilibrio muy complicado que tenemos con respecto a la comida, porque el no comer va a afectar el cerebro, el comer demasiado va a afectar el cerebro, el comer y que los alimentos no sean nutritivos va a afectar el cerebro.
Y estas son las, bueno, la diferencia que hubo de estos señores de Noruega con respecto a las mujeres es que las mujeres consumían más la comida cuando sentían que estaban experimentando emociones más negativas. Estos universos que he puesto aquí, ustedes ya están familiarizados con ellos, es de nuestro amigo que ya no está en este terreno, en este mundo, Eduardo Punset, que hizo este libro que se llama Universo de Emociones. Y las emociones que son negativas, aquí tenemos, por ejemplo, la ira, es decir, necesitamos entender que las mujeres neerlandesas o neerlandesas, cuando estaban en este modelo relacionado con la comida, si la comían cuando experimentaban emociones negativas es cuando tenían ira, cuando podían experimentar miedo, ansiedad, y ya ven que acaba de salir esta en las respuestas, o igual tristeza, cuando nos sentimos aburridos o deprimidos, o igual, en este caso, una sensación de venganza, ¿no? Eh, Reitero, de estas personas, cuando regresemos a nuestros centros laborales, si tienes sobrepeso, no sabemos qué batallas han estado pasando. eh, y bueno, cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos aquí nada más como una curiosidad. A mí me gustan mucho los Beatles, me gustan cómo cantan y demás, pero me dio la tarea de dar una revisada rápida de qué era lo que le gustaba comer a John Lennon, y bueno, tenemos aquí los cornflakes, le gustaban a él. Y después a George Harrison le gustaban las hamburguesas, a Paul la carne asada, y Ringo nunca quiso decir cuál era su comida favorita. Sin embargo, bueno, pues aquí les estamos nutriendo a estos caballeros para que se pongan a tono y nos puedan cantar algo. No voy a poner música porque si no, en el momento que subamos esto a YouTube, nos los va a censurar YouTube. Pero la cuestión es que después de las jornadas que seguramente se pasaban tocando y después comiendo, seguramente que se convirtieron en los eatles, es decir, de comida. No sé si son los comelones o los comedores, pero seguramente que habrían terminado así. No lo sé. Bueno, vamos a relacionar ahora, vamos a pasar a esta sección que nos ha hecho favor de acompañarnos la maestra Fidelia Martínez, porque la idea es que en todos los duelos siempre se mueven emociones, se mueven ansiedades, se mueven igual formas de comer o de dejar de comer, incluso cuando nos sentimos deprimidos, a veces comemos de más o comemos de menos. Y vamos a ver qué nos puede compartir el día de hoy la maestra. Agradezco su generosidad, maestra Fidelia Martínez, para que nos siga platicando de los duelos en este taller de COVID-19, por favor. Sí, buenas tardes. Efectivamente, algunas cosas nos puede provocar muchísimo estrés y muchísima ansiedad. A medida que vamos envejeciendo, la idea de la muerte se vuelve más presente. En particular, si hay alguna enfermedad seria, si perdemos a algún amigo de nuestra misma edad o cuando muere un ser querido, nos hace enfrentarnos a esa posibilidad que también nosotros en ese sentido podríamos estar. Pero en realidad no es el miedo a la muerte como tal lo que produce ansiedad, sino más bien el cómo podría suceder. Entonces, una de las cosas que genera muchísima angustia, ansiedad y estrés no es la muerte en sí, sino algunas personas que están enfermas, que tienen enfermedades serias, dicen que es más miedo al dolor que a la propia muerte, o que pasen las últimas semanas en un hospital. Otra cosa más es perder su propia autonomía. Estar postergado en una cama durante meses o años, con poco control sobre su vida, o tener una muerte lenta que vaya convirtiéndose poco a poco en una carga para sus familiares. Otra más es perder la dignidad, ¿no? Hay personas que prefieren
morir antes de ver cómo se van deteriorando y que no pueden hacer nada y que ya los tienen que asistir incluso para ir al baño y que tienen que hacer todas esas cosas que ellos ya no pueden hacer, entonces mejor prefieren morir. Otra cosa que también genera mucha ansiedad es ese temor a estar solos después de que uno muere o estar separados de los seres queridos. Generalmente las personas que están viviendo un proceso o que ya están por fallecer, tienen una necesidad de sentirse protegidos, amados, seguros durante los últimos momentos de su vida. Si hay ese acompañamiento, la verdad es que ese temor puede llegar a desaparecer. Otro aspecto general que genera gran impacto y ansiedad es pasar las últimas semanas o días rodeado de máquinas, de tubos, de aparatos que ayudan al cuerpo a realizar sus funciones para poder sobrevivir y que no respeten los familiares la voluntad de querer tomar o no un tratamiento. Y por último, el temor al fracaso. Generalmente las personas que están convalecientes piensan en todas esas cosas que no hicieron, que dejaron de hacer y que no, pues por miedo, temor, no se atrevieron a hacer. Entonces hay una cierta ansiedad y miedo. Otros duelos que generan muchísimo estrés y marcan sin duda un antes y un después del acontecimiento son aquellas muertes inesperadas. La muerte sorpresiva tiene un efecto traumático para quienes se quedan vivos. Es algo que no se logra metabolizar, incorporar y transformar en algo positivo tan fácilmente. Generalmente la muerte sorpresiva llega y te desordena la vida e inclusive te puedes quedar paralizado, ¿no? Quienes viven esto se sienten desconcertados, van a buscar ayuda en una liberación y comprensión que a veces no llega. Uno de estas muertes sin duda es el suicidio. Es una de las muertes con una carga emocional muy, muy fuerte, porque vienen sentimientos de culpa, de vergüenza, de abandono, remordimiento, que te obliga a enfrentar la persona que se suicida, y es un duelo difícil, ya que hay más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué quizá lo pude haber evitado? ¿Y qué pensarán los demás de mí? Y eso es algo muy importante porque la gente generalmente vive un afrontamiento social y es terriblemente duro pasar por todo esto porque a veces no entiende las personas por qué se suicidó y llegan a preguntar, oye, pues, ¿qué le pasó? ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué no lo viste? Si estaba en tratamiento. Y empieza como un señalamiento. Entonces la gente que tuvo esa pérdida o esa muerte por suicidio, prefiere no hablar de ese tema, prefiere dejarlo de lado o decir que murió de otra cosa porque no se atreve a decirlo, porque además hay una estigmatización y pues un prejuicio social ante eso. Entonces, es la única muerte que es recordada más por el acontecimiento, por la forma en cómo murió, que la forma en cómo vivió. Entonces, la mayoría de los suicidios son el resultado de una combinación de varios factores. Es difícil identificar solo una sola razón. Algunas veces nada más es un cambio, que puede ser un suceso crítico que desencadene un comportamiento suicida. Algunas cosas puede ser que ya no tienen conexión con la vida o ya están hartos de la misma. Puede ser por la separación o un divorcio, haber tenido un accidente fuerte y quedar mutilado. Una violación o una golpiza también podría ser otro factor. La pérdida del empleo, una enfermedad súbita, falta de motivación,
la depresión, el alcoholismo, las drogas, también la esquizofrenia y algunas cuestiones, algunas cirugías que se hayan practicado que no hayan quedado bien, también puede ser un factor desencadenante. Entonces es importante elaborar cuanto antes un proceso de duelo, quitar esas culpas para evitar un duelo complicado. Muchas gracias. Le agradezco, maestra, su generosidad. Supongo que no tendrá ningún problema si subo sus infografías a nuestra página No, sin de. problema. Ok, muy amable, maestra. Continuamos con nuestra reflexión. Entonces, decíamos que alimentarse no es estar nutrido, que podemos comer alimentos que pueden ser chatarra, alimentos que nos pueden perjudicar o incluso no comer también nos perjudica en ese sentido. Cuando pensamos en las personas que por alguna razón se ven al espejo y tienen una visión distorsionada, que es la anorexia nerviosa, en el momento en que dejan de consumir, digamos que se va perdiendo, tenemos aquí una representación de nuestro cerebro, se van perdiendo estas áreas que se llama materia gris, y no hay ya buenas conexiones con respecto a todas las funciones que hace el propio cerebro. Hay algo que es interesante, el cerebro es ahorrador de energía. Muchas personas en este estado de cuando no están comiendo, empiezan a dejar de hacer algunas funciones que pueden ser, al menos en el caso de la mujer, básicas, como arreglar, sobre todo siendo mujeres jóvenes. Entonces dejan de arreglar. Y la cuestión es que incluso pueden quedar estériles en ese sentido. Otra característica que tiene el cerebro es que muchas veces podemos estar irritables porque no hemos tomado agua, entonces hay que hidratar también el cerebro y hay que tomar agua. No sumos agua para que pueda estar hidratado. Y la otra es que es un órgano que está compuesto básicamente de grasa. Más adelante voy a hablar de los beneficios de la comida y particularmente del omega 3. Entonces, hay que darle mantenimiento al cerebro. Quiero que observen estas filitas de donas, porque se hizo un experimento también en Inglaterra y alguien salía con una charolita así como esta, es para que las personas que estaban en la calle tomaran una sola dona. Y si tomaban de una fila, entonces regresaba la persona nuevamente con la charolita de donas. Siempre estaba así con esta disposición, es decir, 3 de cada una. Del lugar a donde tomaran la dona, no importa, regresaba la persona que se quedara la charolita en esa misma disposición. Voy a dejar de compartir la pantalla y quiero preguntarles de esa imagen que ustedes acaban de ver, ¿cuál dona elegirían y por qué? Teníamos una dona glaseada que se veía color rosita, otra con chocolate y aparte una glaseada de blanca, no sé cómo se llama eso que tenía, y aparte la dona clásica solamente con un poquito de azúcar. ¿Qué dona escogerían ustedes si les ofrecieran esto? Aquí dice Elsa Pimienta la rosada. ¿Está bien? Ok, ¿por qué Elsa? Porque, bueno, me gusta el chocolate, pero así visualmente por los colores. Me gusta Por los mucho el color colores. rosa y muy alegre la dona. Por Ok. eso la elegiría. Y a veces la comida es muy alegre y nos la comemos así Sí. Ok. ¿Quién más? La de chocolate, porque es la que más se me antoja, dice Aaron Reyes. Muy bien, Aaron. Leti, caballero, dice la clásica. Supongo que es la donita, con azúcar nada más, un poco. ¿Quién más nos quiere decir cuál elegiría? La de chocolate, la maestra Lupita. Ok. Porque me gusta el chocolate. Muy bien. Ok. ¿Quién más?
Sherezada García dice chocolate porque me gusta el chocolate. Ok. Bueno, les voy a decir cuál es el resultado y voy a regresar a la pantalla, al menos en los gustos de la gente de Inglaterra. Bueno, resulta que después de ofrecerles las donitas, se decantaron o eligieron más esta dona clásica. Y después hicieron un análisis de por qué habían elegido la dona clásica. Estuvieron analizando los compuestos de todas las donas y resulta que estas dos de la primera fila tenían más azúcar. Sí tienen grasa porque se le pone grasa a la masa para que se haga la dona y vieron que la que tiene la misma proporción de grasa y de azúcar es esta donita. Por lo tanto, igual es muy probable que si elegimos la dona puede ser por la apariencia, decía Elsa Pimienta que se veía más alegre, o porque igual nos gusta el chocolate, pero la dona que más eligieron fue esta porque tiene justo el equilibrio exacto entre grasa y azúcar. Entonces, la cuestión es que cada vez que consumimos algún alimento, todo, absolutamente todo va a ir a parar al cerebro. Incluso, por supuesto, que si lo consumen nuestras mamás cuando están embarazadas. Y este dato que nosotros tenemos acá al final dice que el cerebro humano representa el 2% del peso corporal y consume el 20% del oxígeno y de la glucosa del organismo. Todo lo que nosotros comemos se transforma en glucosa y todo eso es lo que va en algún momento a disfrutar nuestro cerebro. Tenemos aquí otro estudio. Este estudio se ha hecho en varios países del mundo. Este estudio es una cuestión muy interesante porque lo que hicieron fue también reclutar a un montón de mamás que estaban embarazadas y les dieron seguimiento desde prácticamente cuando tenían la noticia de que estaban embarazadas y después les dieron seguimiento también, se llaman estudios longitudinales, para saber cuál era el comportamiento de los hijitos. Entonces, bueno, tenemos aquí a esta mamá, si se come un helado, pues van a llegar ya los compuestos del helado al bebecito a través del torrente sanguíneo. Si se come una garnacha que apapacha, también le va a llegar al bebecito acá, y todo lo que coma le va a llegar al bebé. Y la cuestión es que el consumo, el alto consumo de grasas o el alto consumo igual de azúcares va a producir unos ciertos daños a nivel cerebral. Entonces, vamos a ver cuál fue el resultado de esta investigación. Bueno, antes de ver el resultado, me da gusto seguir compartiendo con ustedes información porque esta información es para que podamos estar con nuestra mente, con nuestro cuerpo más sano. Aquí cito a Facundo Manes, que es otro neurólogo y además neurofisiólogo y doctor que trabaja igual con neurociencias. Después de hacer muchas investigaciones, bueno, ha visto que los factores protectores de nuestro cerebro es hacer alguna actividad física de manera regular. Si no lo están haciendo, es importante que se empiecen a activar. Tener un buen patrón de sueño, acostarnos a la hora que nos debemos de acostar, levantarnos también. Eso incluye generalmente hasta los fines de semana, pero bueno, ahí cada quien ya lo maneja de manera diferente. Manejar el estrés, y vamos a seguir hablando más adelante sobre el estrés. Tener una vida social activa. Si estamos, digamos que en distancia, en sana distancia, pero podemos seguir teniendo contacto virtual como lo estamos haciendo el día de hoy. Y de manera general dice llevar una dieta saludable. Entonces ahorita ya sabemos que una dieta saludable pues es más equilibrado el asunto, no tantas grasas, no tanta azúcar, que a veces es imposible no entrarle así, pero bueno, si hacemos ejercicio y tenemos estos otros factores de protección para nuestro cuerpo, para nuestra mente, seguramente que la podemos llevar mejor. En un envejecimiento normal todos nos vamos a deteriorar de una u otra forma, pero hay quien más
generalmente, si nosotros tenemos en esta relación con la comida una poca ingesta de comida, no solamente nos van a faltar nutrientes, pero podemos tener esta distorsión cognitiva que se presenta a través de la anorexia nerviosa. Y cuando tenemos, se ha comprobado un alto consumo de azúcares con no solamente la obesidad, sino también con esto que se llama, o que le han llamado la tercera diabetes, que es el Alzheimer, que le hace mucho daño tanta azúcar a nuestro cerebro. Y bueno, son explicaciones, ya hablaba la maestra Fidelia de cómo podemos metabolizar algún alimento o alguna enfermedad, y se les llama enfermedades metabólicas, por ejemplo la diabetes, cuando nuestro cuerpo no funciona de manera adecuada, cuando no se procesan los alimentos de manera adecuada. Uno de los riesgos cuando tenemos obesidad es que la grasa, cuando se queda acumulada, se convierte en inflamación, y ya vimos que también todo lo que termina en itis son inflamaciones. Gastritis, colitis, todo esto que termina en itis son conflictos internos a nivel de nuestro cuerpo. Aparece aquí la epigenética. La epigenética dice que no necesariamente, si mis papás fueron diabéticos, no necesariamente yo voy a ser diabético, si es que me cuido, porque la epigenética quiere decir que está arriba de la genética. Entonces, sí puedo tener una predisposición, pero no necesariamente va a suceder eso. Se habla también de los genes. En general, los neurocientíficos estiman que sí hay enfermedades que son genéticas, pero que se presentan en menos del 5% de la población si nosotros tenemos un cierto cuidado. Y tenemos acá las proteínas y los carbohidratos, y vamos a platicar un poco más adelante de todo esto. Entonces, esta es una investigación que se hizo en UCLA, en la Universidad del Sur de California, y la cuestión es que lo que probaron es que cuando las personas tienen una gran cantidad de estrés, no alcanzan a controlar esta relación con la comida y terminan comiendo comida poco saludable. Y eso lo pueden ver más en la época de exámenes, donde si están preocupados los muchachos por la nota que van a sacar, no por la comida, pues generalmente tienden a comer este tipo de comida que es más, o más grasosa o más azucarada. Y en este sentido, una de las cosas más impactantes que me ha llevado a ver aquí dentro de esta rastreo sobre la comida es que nosotros tenemos acá en la imagen de arriba alguien que podría no dejar el cigarro, alguien que podría no dejar el alcohol, alguien que podría no dejar las drogas, porque el cerebro se vuelve adicto a esas sustancias, pero también nos volvemos adictos a la comida. Decía de esta señora, comedora compulsiva, que los había tratado mal, pero la razón era de que pensaba que le íbamos a dar ahí de comer, y como inicialmente no era darles de comer, sino simplemente entrevistarla, ya después entendimos, se le dio de comer a la señora, pero el cerebro cuando se vuelve adicto a las cosas como el azúcar, o igual cuando tenemos un cierto grado de obesidad, el cerebro es exactamente igual que un cerebro de una persona que tiene alguna adicción en ese sentido. Y esto se ha conformado por las técnicas que ya hemos hablado también, algunas que se llaman tomografías computarizadas o tomografías por emisión de positrones. Las áreas que se ven reflejadas más en rojo y amarillo son las que están más activas, y nosotros vemos este cerebro que es normal. De manera normal puede tener unos ciertos satisfactores a través de la comida o de las cosas que en general puede estar consumiendo, pero nosotros vemos más apagadas estas áreas, aunque metabólicamente están más activas, pero están más activas porque la persona le suministra algún tipo de droga, ya sea el alcohol, alguna droga que se inyecta o se huele, o pasa por la nariz, o incluso esto sucede con el cigarro. Aquí tenemos
el seguimiento de ese estudio con las mamás. Y entonces veían que cuando las mamás estaban acostumbradas a comer comida chatarra, pues cuando los hijitos nacían, ya habían probado esa comida en términos de los compuestos, a lo mejor no necesariamente en el formato, pero ya estaban, digamos que orientados a los compuestos que había estado probando la mamá. Por lo tanto, igual cuando empezaban a crecer esos niños, tenían exactamente igual los mismos hábitos que las mamás. Entonces, si las mamás tenían hábitos saludables, los niños tenían hábitos saludables. Si las mamás tenían consumo de comida no saludable, los niños generalmente tenían esa ingesta o tendían a tener ese tipo de ingesta de comida. Y bueno, este es el estudio que se ha hecho en varios países también. Los resultados han sido los mismos. Y lo sorprendente también es que como el cerebro de esos niños está siendo alimentado con cosas que son básicamente dulces, entonces esos niños generalmente se vuelven más agresivos y presentan más rabietas. Tiene también un sentido muy fuerte todo esto. La señora se está tocando la frente, las dos señoras, y en ese lado tenemos algo que se llama la corteza prefrontal, y la corteza prefrontal no funciona cuando tenemos una adicción, la corteza prefrontal no funciona cuando estamos muy estresados y estamos buscando comida. Entonces, de ahí viene el autocontrol. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estamos en situaciones de tensión, sea por estrés o sea de forma emocional, esa corteza prefrontal no está funcionando, por lo tanto igual nos va a llevar en ese camino relativamente natural a consumir comida que es más grasosa o que tiene más azúcar en esa parte. Entonces, la cuestión es que de repente cuando vienen las mamás también y me preguntan cosas relacionadas con los hijos, hago un rastreo de si tienen reglas los niños en la casa y por eso tienen o no mal comportamiento. Incluso, por ejemplo, cuando se van a dormir, a veces las mamás les preparan alguna leche que le ponen azúcar o que le ponen chocolate y bueno, le ponen un shot al hijito, un subidón de azúcar. Por lo tanto, igual, pues el niño ni se quiere dormir, ni se puede dormir y de alguna manera, entonces, si no se duerme, a lo mejor en un desconocimiento como papás o como mamás, le damos alimentos a nuestros hijos que tienen un alto contenido en azúcar y por supuesto que es como si les acabáramos de dar cuerda o acabara de amanecer, ¿no? Por supuesto que no se van a dormir. Y entonces, bueno, pues es de manera muy sencilla. Vemos que hay un alto consumo, si es un poco tarde para la merienda, ya no es tan conveniente darles cosas que sean tan azucaradas al menos, porque entonces les prendemos la pila nuevamente a los chicos. Y este tipo de estudios son los que se han estado replicando en otros países más y los resultados van a ser exactamente lo mismo. Entonces, la cuestión es que cuando hablamos de comida chatarra, son estos alimentos que están industrialmente procesados y que los encontramos, por ejemplo, en cualquiera de las tiendas encerrados en una bolsita de celofán. Todos esos alimentos son los que no es que se tengan que prohibir, hay que comer simplemente menos y hay que también activar a los niños a hacer ejercicio. Esto de la psiconutrición, he estado mandando algunos, a quienes tengo en mi WhatsApp, he estado mandando algunos fragmentos de un programa que grabamos. Como estaba diseñado este programa para personas mayores, no quise utilizar muchos tecnicismos en ese sentido para que se pudiera entender básicamente de qué se trataba. Pero bueno, esta psiconutrición lo que hace es que analiza la forma en cómo nos alimentamos, entendiendo lo que yo acabo de mencionar, a las emociones que están experimentando las personas, a los contextos que están experimentando
y también al tipo de ya hábitos que tienen las personas. Por lo tanto, igual, todos tenemos unos hábitos de consumo diferentes y una relación con la comida de manera completamente distinta. Ya vimos que a veces las personas pueden comer porque pueden tener hambre cada vez que nosotros comemos. A lo mejor si dejamos pasar 4 o 5 horas después de haber comido y además estamos haciendo alguna actividad, se empieza a quemar esa energía que nosotros hemos consumido a través de los alimentos y al ratito ya tenemos nuevamente hambre. Pero la cuestión es que cuando estamos a lo mejor en un ambiente, y ya lo vimos, familiar, que estamos festejando alguna fiesta o alguna cosa así, es compartir con los amigos, compartir con la familia y estar picando la comida, aunque ya hayamos comido. La emoción podría decir que es de felicidad y nos estamos dando un shot de una felicidad extrema, pero al final estamos sobrecargando nuestro cuerpo. La cuestión entonces es que los hábitos que tenemos, buenos o malos, a largo plazo nos las van a cobrar. Maestra Fidelia, si todavía está por ahí, dio un dato bien interesante la sesión anterior sobre nuestro propio cuerpo y decía dio un dato de cuánto tiempo pasa para que se vuelvan a regenerar todas las células de nuestro cuerpo. Si nos los quiere volver a compartir, porque se me hace algo muy interesante. ¿Tiene apagado su micrófono, maestra? Perdón, lo preciso y ahorita se lo comparto. Sí, gracias. Ok, muy amable. Ya nos iba a poner otra tarea más compleja para leer los labios, ya está más complicado. Estamos hablando solamente de psiconutrición, pero no hemos llegado a estos niveles. Ok, entonces aquí intervenimos muchos especialistas, ¿no? Y dentro de la parte psicológica, nada más somos una pieza dentro de todo este sistema, cuando nosotros estamos trabajando con esto que se llama psiconutrición, pero lo que hacemos es un análisis de la relación que tiene la persona con la comida, si tiene hábitos alimenticios saludables, si no los tiene, cuáles son los factores que están alrededor de la comida, porque la comida también ha servido para reunirnos desde que el hombre empezó a dominar el fuego, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en donde seguramente que quien podía cazar alguna presa y ya tenía ese control de fuego y además se cocinaba seguramente a la presa, pues aunque no tuvieran los condimentos que nosotros le ponemos hoy a la comida, seguramente que olía y debía de haber olido bien. Entonces, la cuestión es que nos reunimos a través en la cocina o a veces a través de la comida para fortalecer también nuestros lazos sociales. Y la cuestión es que mostrándoles algunas cosas que son relativamente simples, como el consumo de algunos alimentos de manera particular, que ahorita voy a mencionarlos, tenemos esta capacidad de tener un cuerpo más saludable, pero sobre todo un cerebro más saludable. A veces no nos gusta la imagen que tenemos. Voy a dejar de compartir la pantalla, ahorita regreso. En algún momento vino a visitarme alguien que me dijo que ya no se reconocía. Lo primero que pensé es que tenía algún daño cerebral esa persona, porque no sabía exactamente todavía el contexto. Y sucedió que era una persona que se dedicaba a hacer comida. Por lo tanto, pues todo el tiempo estaba probando la comida para saber cómo le había quedado. Y tenía un sobrepeso que le dijo su doctor que ya era muy peligroso y que tenía que bajar de peso. Le pusieron una banda gástrica, pero también el bariatra le recomendó que tuviera la asesoría de un terapeuta. Y la cuestión es que él no creía que fuera necesario eso, pues decía, bueno, ya gasté en el bariatra, no tiene sentido que ahora gaste en un psicólogo. ¿Qué me va a decir? Porque a veces pensamos que el psicólogo es para los locos, ¿no? Y pues es como cualquier otro especialista. En salud voy con el dentista porque me siento mal y tengo alguna inflamación y, en fin,
superó esa barrera, pero la superó por la siguiente razón. En algún momento empezó a bajar de peso justamente por la banda gástrica y estaba trabajando en su casa, estaba ahí también su esposa y le habló la esposa muy angustiada. Los dos estaban en la casa, ¿eh? Y entonces él contesta el teléfono y le dice la esposa, oye, ¿sabes qué? Estoy muy espantada porque ahorita me acabo de asomar a la sala y hay un hombre sentado ahí, y quién sabe quién es. Entonces, por favor, ven rápido a la casa, porque estoy yo sola. Y le dice el señor, oye, ¿pero tú estás en la casa? Sí, yo estoy en la casa. Y le dice, pues yo estoy aquí en la casa y estoy sentado aquí en el comedor. Y entonces sale la señora, lo ve a él sentado ahí, no lo reconoció aún siendo su esposo, y entonces él dijo, me pasa lo mismo con las personas que antes me conocían y que ahora me ven y que lo saludo y se me quedan viendo así como, ¿y quién está saludando? ¿Quién es él? Porque evidentemente después de tantos kilos que tenía, cambió el formato de su rostro un poco, cambió evidentemente lo demás de su figura y él entonces terminó no reconociéndose a sí mismo. Por lo tanto, igual lo que hizo fue justamente eso, recurrir ya a una ayuda terapéutica porque se dio cuenta de esa parte. Ok, regreso nuevamente a compartir. Entonces, se trata de hacer un análisis de cómo la persona tiene su relación con la comida y por qué a veces le puede ganar a la persona comer cierto tipo de alimentos y por qué no. Otro de las características justamente del trabajo que hacemos en ese sentido es el que acabo de mencionar, que a veces las personas cuando cambian ya su imagen corporal no se reconocen a sí mismas, o incluso también cuando he trabajado con personas que tienen anorexia, pues también tienen algo que le llamamos distorsión cognitiva. Están delgadas, pero se ven al espejo y se ven que tienen un cierto sobrepeso y así no es el asunto. Tenemos aquí, ya había mencionado que cuando estamos ansiosos o estamos de alguna forma irritables, entonces pienso en las emociones y cómo esas emociones otra vez nos van a llevar a tener una ingesta de comida de manera muy particular y nos hace evidentemente perder el autocontrol, ya lo vimos a través del estrés y también a través de las personas que están, que se sienten presionadas, que van a hacer alguna actividad, o incluso que están en el trabajo y que no pudieron salir a comer y entonces piden pues lo que sea, ¿no? Para poder comer ahí alguna cosa de manera particular. Hay una relación más estrecha, ya lo había mencionado, con la ansiedad y con la depresión en este estudio de Noruega, pero también en esta reflexión que hacía de este fin de semana, el primero largo durante la cuarentena, y muy probablemente si las personas han pasado por situaciones de frustración, de angustia y demás, pues es muy probable que también hayan aumentado de peso. ¿Tiene el dato, maestra Fidelia, o nos esperamos? No, ahorita se lo preciso y se lo comparto. Muy amable, gracias. Ok, la cuestión es que ya había hablado de esta manera en cómo el fuego hizo que nos reuniéramos alrededor de la comida, nos permitió socializar. Hoy lo hacemos con el café, hoy lo hacemos con alguna otra comida, lo hacemos incluso cuando queremos conquistar a alguien o cuando queremos quedar bien con alguna persona, es su cumpleaños, oye, te invito a comer. Pero lo cierto es que la relación con la comida implica muchos pasos, ¿no? Desde la preparación, la forma como se cocina, la manera como se da vista también a la comida para que las personas puedan tener acceso a ella. Y siempre hay una relación entre las señales que el cerebro, no me voy a poner en la parte técnica, pero hay compuestos químicos que se mueven a nivel del cerebro y entonces estos compuestos, cuando hay algún desbalance en ellos, hace que la persona no pueda parar de comer. Y entonces la cuestión es que, ¿qué sucede?
no hay esta relación entre ese estado de saciedad en el cerebro y en el estómago. Por lo tanto, estamos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y bueno, cuando se trata de alguna fiesta, a lo mejor no tenemos tanto problema porque sabemos que eso se trata. Pensemos en Navidad, pensemos en el 15 de septiembre, en el 10 de mayo que acaba de pasar. A los papás casi no nos hacen caso, ¿no? Viene el Día del Padre, pero eso luego ni los pelan. Entonces, yo la verdad es que ni me emociono con ese tipo de cosas. Entonces, más bien sigo trabajando. Pero la cuestión entonces es que no hay esta buena comunicación entre el cerebro y el estómago y hay un desbalance a nivel químico, a nivel cerebral, y entonces la persona sigue comiendo, 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 y eso puede llevar también a esta obesidad mórbida. Cuando todos tenemos una imagen corporal diferente, y en esa imagen corporal hay quien se siente a gusto, pero hay también quien no se siente a gusto. He tenido cosas un poco impactantes en donde las personas dicen, vengo a una sesión o vengo a la terapia porque fue mi cumpleaños, me celebraron, me tomaron hoy con la facilidad de las redes sociales, me tomaron una película, me vi bailando y me vi que tenía un peso que antes no tenía y la verdad es que me siento muy mal, me siento muy triste y hay un impacto en esta imagen corporal. Hay también algunas cosas que son básicamente como mitos, ¿no? O sea, y creo que la cuestión es que a veces cuando hacemos que la dieta de la luna y creemos que nada más por hacer la dieta un día de luna ya se va a arreglar el cuerpo, pues la verdad es que no, o sea, tiene otra serie de elementos que hay que tomar en cuenta, que no nada más es eso. Suena curioso, pero pues no ayuda luego mucho para el cambio de dieta de las personas. Tengo aquí una imagen, ya vimos que las grasas, sobre todo, no todas las grasas son malas, hay grasas que son muy buenas, sobre todo estas grasas que vienen de algunos alimentos de manera muy particular. Hasta arriba tenemos en esta imagen al salmón. El salmón tiene 2.6%. ¿Qué significa ese 2.6%? Que de cada 100 gramos que nosotros comamos de salmón, el 2.6% viene reflejado en omega 3. Y entonces, si se fijan, la que está hasta abajo no solamente porque es más chiquita, la sardina, tiene un 1%. Entonces, de cada 100 gramos que comiéramos de sardina, solamente el 1% lo vamos a tener a través del alimento. A veces lo que se hace es que las personas para poder restablecer el omega 3 no lo produce el cuerpo. Desafortunadamente necesitamos comerlo, pero también podemos comerlo de manera muy precisa. Por ejemplo, si estamos trabajando y vamos a estar botaneando algo, pues podemos botanear aquí las semillas de calabaza, o podemos botanear las almendras, o podemos botanear también las nueces. Entonces ya estamos dándole un poco de alimento diferente al cuerpo. La chía también, la linaza tiene omega 3, evidentemente el salmón, la verdolaga también tiene omega 3, el aguacate tiene una gran cantidad también de omega 3 y a veces cuando las personas me dicen, yo soy psicólogo, no soy médico, pero a los psicólogos nos dicen luego doctores porque trabajamos con el dolor. Sin embargo, hay personas que se confunden y me dicen, oye, me siento deprimido, ¿qué me tomo? Y entonces yo no le puedo recetar absolutamente nada, pero sí le puedo decir que le baje el consumo de grasas, que le baje el consumo de azúcar y que empiece a consumir más omega 3. Hay omegas que son, que los venden en cualquier farmacia. No todos los omegas sirven los omegas que tienen alta concentración. Voy a mostrar un frasco de omega, no voy a mostrar la marca porque no se trata de ser comerciales, sino de seguir haciendo ciencia. Este frasco que es de omega 3 tiene alta concentración, entonces es diferente a los que venden en las farmacias. Por el costo de que es un poco más de casi 3,000 pesos, y es un frasquito relativamente pequeño. Con 3,000 pesos, si yo voy ahorita a cualquiera de las farmacias, me traigo un frasco así como de mayonesa, de los grandotes. ¿Qué significa? Que esos
frascotes de mayonesa o de omega que venden ahí tienen muy bajita la concentración de omega 3. Entonces, si nos sentimos tristes, si nos sentimos deprimidos y queremos que funcione mejor nuestro cerebro, nada más para que esté mejor aceitado, hay que darle de comer al cerebro omega 3. Entonces, regreso nuevamente con nuestra pantalla. Y la cuestión entonces es que sí está comprobado que cuando se han hecho estudios y la persona come más pescado que carne roja, las membranas se comunican a través de las membranas, las neuronas a través de estímulos físicos, químicos y eléctricos. Entonces, las membranas de las neuronas tienen esa grasa de omega 3. Cuando tienen una mejor calidad de omega 3, por supuesto que pasa mejor los impulsos físicos, químicos y eléctricos. Entonces, mi recomendación es que, dado que estamos en esta parte de trabajar de manera integral nuestro cuerpo y nuestra mente, tengamos más cuidado en lo que estamos comiendo. No es que nunca más vayamos a probar comida chatarra, por supuesto que es casi imposible. Vamos a hacer un breve recorrido sobre el estrés y con esto termino la charla del día de hoy. Esta mujer que nosotros vemos aquí en pantalla se llama Sonia Lupien y es una de las especialistas a nivel mundial sobre el manejo del estrés. Y cuando empecé a revisar cosas de Sonia Lupien, me pareció completamente coherente todo lo que decía esta señora, porque una parte de lo que hemos estado haciendo nosotros para enfrentar el COVID es justamente la información. Si nosotros tenemos información, entonces es más fácil saber a qué nos estamos enfrentando y no estar haciendo como especulaciones. Entonces, si nosotros conocemos más del estrés, podemos enfrentar podemos hacerle frente de manera diferente. Cuando estamos muy estresados también, voy a imaginar que salgo a hacer la caminata que realizo todos los días, que no me fijo y que me pita un carro que a lo mejor viene lejos o que yo no lo vi y entonces me voy a espantar. Esa es la reacción primera inicial. Pero ¿qué va a suceder después de una situación estresante? Los órganos de los sentidos se hiperactivan. Por lo tanto, igual quedo más alerta, pero también quedan sobreactivados esos órganos de los sentidos. Por lo tanto, igual quedan hiperactivados porque entonces están viendo si hay alguna amenaza en algún otro punto, si hay un carro que vuelve a venir cerca, si escucho un ruidito, aunque sea mínimo de algo, pues ya estoy sobresaltado porque así funciona cuando estamos en una situación de estrés. Entonces, vamos a experimentar cambios físicos, fisiológicos, psicológicos y sociales en una situación de estrés. Vamos a tener atención, pero ahora regreso a la primera imagen que nosotros teníamos. Si estoy enfrentando una situación de soledad o me siento solo, si además estoy enfrentando el estrés, si además estoy enfrentando esta otra parte de un cierto desequilibrio a nivel de mi alimentación, se llama comorbilidad y a veces una cosa nos lleva a otra, es decir, el desbalance de un sistema que tengo a nivel corporal me lleva al desbalance de otro. Por lo tanto, igual, pues, insisto, de verdad que necesitamos tener mucho respeto por las personas que nos encontremos ahora en el formato presencial y que veamos que tienen por alguna razón alguna otra enfermedad más o que ganaron peso porque no sabemos cuáles son las batallas que están luchando o que están teniendo esa persona. Sonia Lupien dice que para que nosotros consideremos que estamos viviendo una situación estresante, puede haber uno o los 4 elementos que nosotros tenemos ahora. El ser novedoso, ¿qué significa? Voy a pensar que hoy estoy dando esta charla, pero si de pronto me dicen que de manera inmediata de una charla de algo que no me acuerdo, que no tengo la precisión, pero me dicen que por favor de una plática en relación a eso, bueno, para mí va a ser novedoso, me voy a sentir torpe y me voy a sentir estresado. Otro de los elementos es que el estrés puede ser impredecible. Si yo estaba bien y mañana ya me siento enfermo, como estas
infografías que nos ha compartido la maestra Fidelia Martínez. Entonces, va a haber una reacción, me voy a estresar, y hay cosas que si son impredecibles, como este carro que también simbólicamente venía y me toca el claxon, no sabía que venía, entonces ya me genera estrés. Si me deja una sensación que no puedo controlar este descontrol, entonces estoy estresado. Y también puede ser una amenaza para la personalidad o para el ego. ¿Qué significa esto? Si en un momento estoy dando esta conferencia y no tengo los elementos suficientes para darla, pero me atrevo a darla, y entonces alguien me pregunta alguna cosa que es como muy básica, pero no la sé, me voy a sentir estresado. ¿Por qué? Porque entonces esa es una amenaza a nuestro ego. Entonces, pensamos incluso que vivir con estrés es algo malo y la verdad es que no. O sea, hay cosas que son estresantes y que justamente porque son estresantes representan un reto para nosotros y las queremos hacer. Son estresantes cuando ya hacen voy a dejar de compartir la pantalla para hacer simbólicamente. Si yo estoy en este punto y me empiezo a estresar, llega un punto máximo. En ese punto máximo, si sigue el estrés, entonces ya no lo voy a aguantar y viene una decaída. Entonces, ¿qué significa esa U invertida? Que mientras yo me encuentre en los niveles óptimos de estrés, la voy a pasar bien, pero si ya rebase esos límites, entonces va a venir para abajo la forma como me siento. ¿Y en qué se va a reflejar? Seguramente me puedo enfermar. ¿En qué se va a reflejar? En que seguramente voy a tener por ahí algún trastorno psicosomático. Y esto, en ese sentido, si nos estamos muy estresados, se puede volver crónico el estrés, y entonces acuérdense que también dentro del estrés falla nuestro sistema inmunológico y es más fácil que incluso con cualquier enfermedad, por pequeña que pueda ser, pues evidentemente nos descontrole y nos pueda llevar incluso hasta la muerte. Entonces, es importante tener estas consideraciones. Ya vimos cómo se sobreexcitan los órganos de los sentidos. ¿Qué pasa puntualmente con la ansiedad? Las personas que están ansiosas materialmente se quedan paralizadas porque todos los órganos de los sentidos están excitados. Entonces, suena a veces como las estrategias que utilizamos de intervención con las personas suenan como muy simplonas, pero en realidad no lo son. Cuando alguien llega con una sensación de ansiedad, pues entonces necesitamos ayudarle a bajar esos niveles de ansiedad. Ya vieron que si consumimos grasas o consumimos azúcares también, nos van a activar más. Si tenemos sobreactivados nuestros órganos de los sentidos, los van a activar más. Por lo tanto, digamos que no funciona. Con esta imagen que tengo ahora en pantalla, voy a utilizar solamente esta que está con estos tonos blancos y negros. Les voy a pedir que concentren su vista por 30 segundos en estos puntitos y después volteen a algún lugar en donde tienen alguna superficie blanca. Se llama un efecto de post-imagen. Entonces, vean estos tres puntitos, quédense viendo fijamente esos tres puntitos durante 30 segundos y hasta que pasen 30 segundos, ustedes van a voltear a donde haya alguna superficie blanca y me dicen qué fue lo que vieron. Ok, sigan observando, todavía no pasan los 30 segunditos. Sigan observando. Ok. Ahora volteen hacia alguna superficie que sea blanca. Eso se llama efecto de post-imagen y les hice ver a Jesucristo en este momento. Ok, bueno, ¿por qué hice este ejercicio? Y se puede hacer además porque sabemos cómo funcionan los órganos de los sentidos, porque las personas cuando se sienten mal, se sienten tristes, todo lo van a reflejar a través de su lenguaje. Si la persona tiene un lenguaje fatalista, bueno, pues hay que entender que está acompañado ese lenguaje fatalista de la manera como está observando en ese momento el mundo. Podemos tener esta forma de ver las cosas en donde cada uno de nosotros observamos realidades diferentes
cuando estamos sometidos a una situación de estrés. Lo que para alguien va a ser padre y divertido, para otra persona le va a generar mucha angustia en ese sentido. Entonces, vean cómo todos estos sistemas están completamente conectados. Esto es lo que dice Sonia Lupien con respecto a ya cómo se refleja este estrés en nuestro cuerpo, que nos empezamos a sentir mal. Por lo tanto, y tiene mucho sentido porque si estamos consumiendo grasas o azúcares, entonces el cuerpo necesita un antiácido para poder procesar todo esto. Tenemos ácido clorhídrico en nuestro estómago, es algo que es muy corrosivo, pero que nuestras paredes intestinales permiten que no nos haga ningún daño. Sin embargo, cuando comemos, estamos estresados y tomamos alcohol o comemos picante o comemos grasas o la combinación de azúcares y grasas, pues por lo tanto igual sí va a reaccionar nuestro estómago y por eso se requiere algún antiácido. Generalmente las personas así, pues necesitan igual calmarse. ¿Y cómo se calman? Ya lo vimos que la gente se calma con polvos blancos, que son los azúcares, las harinas, que les vamos a llamar carbohidratos, y que si empiezan a consumir más, es porque el propio cuerpo de manera general le está pidiendo al cuerpo, el cerebro le está pidiendo al cuerpo que lo calme y se calma de alguna forma con un poco de azúcar que entra o un poco de alguna droga. Desafortunadamente también así funciona. ¿Y qué sucede si continúa el estrés? Entonces, al menos en el trabajo se llama burnout y es el síndrome de estar quemado, ya no puedo más, pero a veces el cuerpo también se puede desconectar. Por lo tanto, esto, digamos que es peligroso si nos llegamos a desconectar en una situación de estrés. Mucho de lo que decimos y de lo que hacemos y de cómo somos, como decía desde el principio, se va a transformar a través del lenguaje. El lenguaje es lo que nos da un sentido a nosotros de identidad, también nos permite clasificar e identificar las cosas, pero también vivir nuestro propio mundo. Si vivo un mundo en donde estoy maldiciendo todo el tiempo a los demás o incluso me estoy maldiciendo a mí mismo, ese es el mundo que he creado y el cerebro no distingue entre la parte real o virtual. Muchas veces nos preocupamos de cosas que nunca van a suceder, pero estamos preocupados. Y la cuestión es que evidentemente a través del cerebro vamos detectando las amenazas, que en este caso es qué tan estresado me puedo sentir, y un acontecimiento que me puede estresar a mí no estresa a otras personas. Estoy casi por terminar. Ahorita hacemos las preguntas, mi querida Norma, y ya para terminar, yoga. Quiero mostrarles cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Aquí tenemos una célula que detecta a otra que no forma parte de nuestro cuerpo de manera normal, y vean cómo empieza a perseguirla como si fuera un perro de caza. Vamos a ver qué es lo que va a hacer esta célula, que pueden ser nuestros linfocitos o glóbulos blancos que andan ahí persiguiendo, y entonces agarra la célula y materialmente se la traga. Entonces, así es como funciona por dentro nuestro sistema inmunológico. Había dicho que hay reacciones físicas, son las reacciones físicas que tenemos con respecto al estrés. Hay fatiga, tensión muscular, sudoración y esta parte de dolores gastrointestinales. A veces a algunos se nos inflama el estómago. Hay síntomas que son emocionales, que a veces nos volvemos irritables, no tenemos este control y ya vimos que tampoco hay autocontrol, por lo tanto comemos más, tenemos ansiedad y también podemos tener, cuando nos vemos reflejados en nuestra propia imagen, una baja de la autoestima. Es difícil tomar las decisiones, tenemos dificultad para concentrarnos y a veces tomamos decisiones que no necesariamente la estamos pasando bien. Esta es una interpretación de cómo el estrés se refleja en nuestro cuerpo. Decimos que cuando nos duele esta parte, estamos cargando muchas cosas y traemos muchas responsabilidades. Cuando es un poco más abajo de los hombros, estamos cargando culpa. Cuando es esta parte, estamos muy enojados.
Cuando tenemos miedo es esta parte de la espalda y la baja espalda cuando sentimos inseguridad. Estoy casi por terminar esto y nos vamos con todas las preguntas que quieran. Se refleja en esta parte psicosomática en diferentes partes de nuestro cuerpo y cada una la interpretamos de manera distinta. Voy a compartir, creo que ya lo compartí, no recuerdo, un diccionario de las emociones en el grupo de WhatsApp. No lo puedo compartir por alguna razón allá en la página que tenemos de Facebook, pero quienes estén en el WhatsApp lo comparto ahí para que vean la interpretación de cada una de las partes de nuestro cuerpo cuando se enferma de forma psicosomática, qué es lo que significa. Para contrarrestar esto tenemos la meditación, y he colocado algunas meditaciones. Tengo una tecnología que se llama campo electromagnético pulsante baja frecuencia, que es una cama que está conectada a una computadora y que a través de estar simplemente expuesto a la cama empieza a bajar estos niveles de tensión y las personas se sienten más equilibradas y nuevamente no son medicamentos. Hacer ejercicio ya lo vimos y lo recomienda también Facundo Manes. La música que les guste, que quieran bailar, también es otro ejercicio que se llama la luz sanadora, o incluso poniendo aromaterapia. Vamos con la última parte de manera muy rápida. El lenguaje nos sirve para clasificar la información que está alrededor de nosotros, pero también para poder identificar nuestras emociones y para poder identificar la manera como me relaciono con otras personas. Ya vimos también cómo cuando no alcanzo a gestionar mis emociones, me puede llevar o a la violencia o directamente al refrigerador para tratar de calmarme y después tener estrés. Un problema me va a llevar a otro. Son solamente algunos datos relacionados con el lenguaje que son interesantes. Existen alrededor de 6,000 lenguas en este mundo en el que vivimos. Ordenamos y clasificamos la información. Cada uno de nosotros tenemos una mentalidad por en la sociedad con la que vivimos, pero además tenemos nuestro propio conectoma, que es la manera de hablarnos nosotros mismos y la manera de hablar con los demás. Si nosotros somos capaces de ordenar la información que traemos de manera caótica, seguramente que lo podemos llevar mejor y podemos tener una vida más tranquila. Aquí hay cosas que son demasiado simples, pero que son muy importantes. Si siento negativo, pienso negativo y actúo negativo. Si mi lenguaje dice cosas negativas de los demás, así va a ser mi universo y así voy a terminar actuando. No podemos cambiar a los demás, pero sí nos podemos cambiar nosotros. Entonces, la manera como nos expresamos al final, cuando persiste y persiste y persiste, se convierta en nuestros rasgos de personalidad. Tenemos esto que ya había mencionado, nuestros conectomas o la manera de aprender cosas que se llaman sinapsis, y esta manera de aprendernos y de felicitarnos incluso no con comida, sino también con nuestras palabras, nos puede llevar a tener una vida más tranquila. Y incluso podemos detectar cuando las personas hablan y pueden hacer soliloquios, es decir, hablar consigo mismos, o igual decirse maldiciones, por lo tanto nos puede llevar a una enfermedad mental. Este dibujito que tengo aquí es más bien budista, y los budistas dicen que todos tenemos un mono inquieto en la cabeza y que hay que aprender a tranquilizarlo. Entonces, ¿cómo lo tranquilizamos? Diciéndonos afirmaciones positivas. Hay muchas ligas en internet que hablan de cómo decirse afirmaciones positivas. Les comparto una también a través del WhatsApp, desde Luis Hay. Son diferentes afirmaciones positivas que hay que estar repitiendo para que podamos empezar a cambiar a través de esto. Cuando hablaba de las emociones son contagiosas. Si ahorita les cuento algo chistoso, se pueden reír. Si les cuento algo dramático, igual hasta miedo les da. Entonces, si me dominan las emociones, entonces ya pierdo yo el control. Y la idea es, aunque tenga una exacerbación en las emociones, es ayudarles a calmar para que podamos tomar las mejores decisiones. Finalmente, cuando estamos muy estresados, utilizamos una técnica que se llama de reestructuración de prioridades, que significa que vamos trabajando de lo más complejo a lo más simple,
y entonces vamos ordenando lo que son nuestras prioridades para poder tener una mente más en paz y poder tomar las mejores decisiones. Norma, ahora sí, dime cuál es tu duda, cuál es tu pregunta, y dice, también acá Ana Lilia, trabajo en el área de quejas en telecomunicaciones. ¿Qué se puede hacer para manejar el estrés todos los días? Bueno, cuando estás en un área, Ana Lilia, que es de conflicto, es mentalizarte que, primero, todas las cosas que te digan, aunque tú representes a la compañía, aunque sean cosas ofensivas, porque así va a ser, una persona no habla generalmente decir, oiga, linda señorita, fíjese que se me descompuso mi internet, hablan enojados, ¿no? Es no tomarte personal las cosas, decir que vas a pasar tu reporte como seguramente lo haces, pero no tomarte personal las cosas. Estaba Norma Ivonne Castillo a ver con las preguntas antes de terminar la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes, Norma. Una pregunta rápido. Ahorita que mencionaba sobre el cerebro que no diferencia la realidad de la no fantasía, de lo que no es real. Recordé también en cuanto al que en alguna vez escuché, no sé qué tan cierto sea, que el cerebro no registra como tal la palabra no. Sí, es de la programación neurolingüística, es correcto. Ajá. Entonces, que si decir que no se tiene que decir ya no quiero fumar, porque el cerebro registra solamente ya quiero fumar. Es correcto. ¿No? Entonces, cuando uno está en su diálogo con uno mismo, se tiene que evitar, me parecía, el no, y en vez de decir ya no quiero fumar, se tiene que decir voy a dejar de fumar o algo así. Gracias. O quiere estar sano. Sí, hay que transformar todo eso en positivo. Es correcto. Gracias. Ivonne Castillo. Hola a todos. Hola, Para ser breve, quiero saber por qué me sucedió esto. Lo que hoy compartiste con nosotros, pues es así como mi vivo retrato, ¿no? Y es como subidas y bajadas. Yo tenía el problema del sobrepeso por la resistencia a la insulina. Entonces estuve en un proceso multidisciplinario, endocrinólogo, terapia, nutrióloga, y logré bajar 20 kilos. Y todo iba bien, pero después ahí está mi problema, el por qué otra vez ante problemas económicos, sociales, laborales, familiares, de nuevo vuelvo a recaer, y todo el trabajo que hice y me causa ahorita una gran frustración, y más con lo de la pandemia, todo mi trabajo y mi esfuerzo otra vez ¡pum!, para arriba, y recuperé creo que hasta más. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y por qué sucede? Sí, decíamos del contexto. Por un lado, hay cambios a nivel del cerebro. Le llaman peptina, le llaman leptina a una de las sustancias que igual, si hay un desbalance en la leptina, entonces la persona sigue comiendo y no alcanza a sentir este estado de saciedad. Por lo tanto, igual, no es tan sencillo, mi querido Ivonne. Me gustaría incluso hacer así como una implantación de manos y decir, ya me curó Juan Antonio. No, así no funciona. Pero sí hay que analizar todo el contexto, porque si te das cuenta, ahorita lo que disparó todo esto es una situación de estrés y una situación que se te va de las manos y una situación que no alcanzas a controlar. Mi apuesta es que sí puedes llegar a tener los niveles que tenías antes, porque ya lo has hecho, no porque yo lo diga. Si bajamos esos niveles de estrés, y entonces volvemos a resetearte, digamos que en el mismo modelo, y estamos recreando el mismo contexto en donde sí pudiste tener este logro. Entonces, no porque yo lo diga, sino porque ya lo comprobaste que sí pudiste tener esto. Y no leo los expedientes de nadie, pero sí soy muy consciente de todo lo que está pasando alrededor. Y por eso insistía mi querida Ivonne, tú eres más que tu cuerpo, pero sí es muy probable que igual cuando alguien te pueda ver y haga algún comentario en ese sentido,
pues la verdad es que no necesitas hacer caso omiso, así como Ana Lilia cuando le ponen quejas, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie sabe, ninguna persona más que nosotros mismos, la batalla que estamos librando, que entendí que tú le estabas pasando sola en esta pandemia, entonces no es lo mismo pasarlo solo que acompañado, no es lo mismo tener, qué bueno que de parte del área de sociología y refiero nuevamente a los alumnos de sociología que tuvieron esta iniciativa de hacer una plática y después del maestro Marco Leiva que tuvo a bien platicar con nuestro coordinador, el maestro José Manuel Gutiérrez Fiallo, y que llegaron hasta las instancias máximas, como con el doctor Juan Manuel Herrera Caballero, que es nuestro director de división, que tuvieron a bien abrir este espacio, porque generalmente son puras cosas solamente académicas y está bien, nada más que esta es una combinación de las dos, de la parte académica y de compartir con el público en general, que yo ya estoy acostumbrado a eso, ¿no? Pero yo creo, mi querido Ivonne, que controlando esta parte del contexto en donde antes sí habías logrado tener estos niveles óptimos, también lo podemos tener, pero si estás en una condición, digamos que contextual de desventaja, porque hay estrés en el trabajo, porque vino esta pandemia que nos empezó a desbalancear a todos, y si aparte le sumamos esta otra que mencionaba al principio, y por eso puse una representación gráfica de los jinetes del apocalipsis, son 4, nomás puse 3, qué bueno que nada más puse 3 y no 4, porque si no estaríamos peor, pero que estamos luchando contra esta soledad, contra el COVID y también contra esta otra pandemia, al menos la soledad y la obesidad ya estaba ahí antes, ¿no? Pero seguimos haciendo lucha para que podamos estar más estables. Y creo que que todos nos merecemos un aplauso por el esfuerzo que estamos haciendo. Y también me gustaría que me acompañaran y que abrieran sus micrófonos y que le diéramos un aplauso a Ivonne porque ha estado sola batallando con todo esto y además no es nada sencillo. Entonces, mi querida Ivonne, un aplauso para ti porque para todos los que estamos en esta sesión, porque creo que es importante apoyarnos unos y otros. ¿Tienen alguna pregunta más? Porque ya estamos con 8:1 y nos van a cerrar ya la grabación. ¿No? Ok, pues a ver, Ale Martínez está levantando la mano. Ah, ¿no? Entonces nomás estaba haciendo así, pero me confundí. Ok, no te preocupes, Ale. Pues para mí es un placer seguir compartiendo con ustedes. De verdad que es un gusto buscar información. Si esto lo tuviera que dar mañana nuevamente, seguramente que mi mente obsesiva va a buscar otra información completamente diferente porque me tocó dar la primera conferencia que di de Cerrando Ciclos Emocionales también en la escuela donde soy egresado. Y fue otro modelo completamente diferente de conferencia, porque así funciona mi mente, ¿no? O sea, todo el tiempo está como revolucionada en ese sentido. Yo creo que mi mamá no se dio cuenta que yo era hiperactivo, nomás que sí estoy enfocado en lo que estoy haciendo. Entonces, para mí es un placer compartir con ustedes nuevamente. Les agradezco que nos acompañen en este espacio. Nos quedan todavía 2 sesiones más. Seguramente que los temas van a seguir siendo interesantes. Para mí representa un estrés al principio, pero en la semana, pero ya después se va diluyendo, porque además todos salimos con cosas positivas, creo yo. Entonces les mando un abrazote, bendiciones y que pasen bonito fin de semana. Que les vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Y un aplauso para todos ustedes. Gracias. Ok, muy amables. Gracias por todo. Gracias, buenas noches.